Buenas tardes. Buenas tardes para nosotros, los venezolanos. Buenas noches para Europa, para España. Buenas tardes para Brasil. Bienvenidos todos. Dios nos bendiga. De nuevo, con esta hermosa y gran oportunidad que me brinda nuestro amigo y maestro Rafael, gracias a la gran plataforma de la gran comunidad internacional Dragón Rojo. De nuevo, otro año más. Precisamente, a veces peleo con Dios porque siento que se tarda mucho a veces para contestarme. Justo en diciembre, el 31 de diciembre, le decía a mi esposa que este año iba a retomar el curso de milagro, dictándolo a nivel presencial. Ya este domingo comienzo a nivel presencial. Lo que no me imaginaba era que iba a volver a la gran comunidad, a nuestra casa, el hogar de todos nosotros. De verdad que sí, a dar de nuevo nuestro hermoso y maravilloso curso de milagro. Hoy en especial es dedicado a todos esos maestros de Dios que se están graduando de la programación del año pasado vía WhatsApp. Este seminario, pequeño seminario de hora y media, es producto y es mi deber como maestro de Dios hacia esos alumnos que me encontraron, como lo dice y como lo van a escuchar nombrar hoy. Nosotros cuando decidimos cumplir el ministerio, cuando decidimos cumplir la labor de un maestro de Dios, el curso nos dice que hay una cierta cantidad de alumnos y discípulos que están esperando que el maestro decida su decisión para aparecer y encontrarme, salir a buscar al maestro. Y hoy es una gran dicha, de verdad, un honor para mí graduar a estos maestros de Dios, que ya Griselda me dirá cuántas personas les tendré que enviar el diploma. Tengo que enviárselo a Rafael para que Rafael le ponga el sello de la gran comunidad y el sello de mi instituto, para que sean honorables maestros de Dios a nivel internacional y podamos seguir extendiendo y trabajando por crear la masa crítica que tanto nos hemos esforzado como entidades espirituales teniendo una experiencia humana. Gracias, Rafa. Gracias, hermanito, de nuevo. Y sin más preámbulos, quisiera comenzar con una pequeña introducción del curso de milagro para luego decir que vayan pasándome cada una de las características de Dios. La introducción del manual para el maestro nos enseña que enseñar es demostrar. Existen solamente dos sistemas de pensamiento y tú demuestras constantemente tu creencia de uno y de otro. ¿Cómo es eso? Una de las cosas más maravillosas que aprendemos a nivel de nuestro curso de milagros es a comprender de que hay una parte de mi mente que lo que menos quiere es indagar hacia nuestro mundo interior y encontrarse con esos programas que de una u otra forma el inconsciente se encarga de disparar hacia un mundo que nosotros decidimos crear bajo nuestras creencias, bajo nuestras costumbres muy humanas. Y es por esa razón que nos creemos humanos, teniendo una experiencia espiritual y no nos sentimos espíritu para poder decir. Entonces, por lo tanto, el programa de estudios que establece está determinado exclusivamente por lo que crees que eres
y por la relación que crees que otros tienen contigo. En la enseñanza tradicional es posible que estas cuestiones no tengan nada que ver con lo que crees que estás soñando. Hubo unas palabras que mi amigo Rafael, cuando nos conocimos, y es algo que no se me quita y lo seguiré repitiendo en todos los cursos que dé, porque Rafa nos ha marcado con su forma de ver la vida, nuestras propias historias. Y unas palabras que me dijo Rafael, que ni en sueño él se podía imaginar la vida que está dando aquí en nuestro país llamado Venezuela. Esas palabras, cuando Rafa me las dijo, quedaron en mi mente plasmadas, grabadas tan profundo en mi inconsciente, que lo que no podía imaginar Rafael era que me estaba hablando de mi curso de milagros. Porque cuando nosotros decimos que ni siquiera en nuestra imaginación nosotros podíamos saber qué clase de vida estoy viviendo en este momento, es porque hay cosas que debemos de decirle, no lo sé, no lo sé, simple y llanamente no lo sé. Entonces, la enseñanza que yace tras lo que dices es lo que se enseña, porque nosotros los maestros de Dios, lo único que hemos comprendido es que tenemos que hacer que esta mente humana acepte una condición espiritual que, dado a los programas que hemos heredado ancestralmente por los millones de años que tienen nuestras células en evolución, imagínense ustedes, si en este momento pertenecemos a un árbol genealógico, pero ¿cuántas veces hemos sido padres? ¿Cuántas veces hemos sido hermanos? ¿Cuántas veces hemos sido hijos? ¿Cuántas veces hemos sido madres? Esta alma que está aquí, el factor de tiempo y espacio lo determina mis programas humanos, y es esa condición a la que nos lleva el curso de milagro, a través de esa confianza que recuperamos para poder comprender de que al final del tiempo solamente vamos a conseguir en nuestra propia salvación, porque es el tiempo humano en el que tenemos que trabajar desde el amor, desde la comprensión, desde esa totalidad, comprensión que no manejamos en nuestra cotidianidad. Entonces, cuando hablamos de quiénes son los maestros de Dios, me van a permitir leer lo que dice el curso antes de comenzar con las planchas. ¿Quiénes son los maestros de Dios? Un maestro de Dios es todo aquel que decide serlo. Sus atributos consisten únicamente en esto. Lugar ha elegido deliberadamente no ver sus propios intereses como algo aparte de los intereses de los demás. Una vez que ha hecho esto, su camino ha quedado establecido y su dirección es segura. Una luz ha entrado en las tinieblas. Tal vez sea una sola luz, pero con una sola basta. El maestro de Dios ha hecho un compromiso con Dios, aunque todavía no crea en Él. Se ha convertido en un portador de salvación, se ha convertido en un maestro de Dios. Los maestros de Dios proceden de todas partes del mundo y de todas las religiones, aunque algunos no pertenezcan a ninguna. Los maestros de Dios son los que han respondido a la llamada, y está activa en todo momento y en todas partes. Dicha llamada invoca a los maestros a que hablen en favor de ella y que rediman el mundo. La oyen, pero muy pocos la responden. Así que todos estos nuevos alumnos, todos esos antiguos alumnos que estaban haciendo el curso vía WhatsApp a nivel internacional, ustedes recibieron este llamado desde ese Espíritu Santo que lo comanda todo, desde esa parte de Dios que nosotros nos cuesta entender, que es la que nos dirige nuestra existencia. Creemos que a través de nuestras razones creamos una realidad, pero lo que ignoramos es que la realidad que creamos desde esos programas conductuales es la ilusión que nos dogmatiza, nos esclaviza y nos hace ser infelices, porque creemos en esas razones, como lo dicen las primeras lecciones. Son nuestros significados lo que le dan valor
a esas penurias y a esos sinsabores amargos que día a día la defendemos con nuestra disfuncionalidad humana. ¿Quiénes son los alumnos?, dice el curso. A cada uno de los maestros de Dios se le han sido asignados ciertos alumnos, los cuales comenzarán a buscarle tan pronto como él haya contestado la llamada. Fueron escogidos para él que la forma de enseñanza universal que va a impartir es la más apropiada para ellos. En vista de su nivel de entendimiento, sus alumnos le han estado esperando, queriéndome decir que ustedes me estaban esperando a mí o yo los estaba esperando a ustedes. La expiación corrige las ilusiones. El observar constantemente nuestra realidad y nuestras razones van a corregir las ilusiones de ese alumno que está pendiente de lo que aprende de su maestro, cuando nuestro trabajo solo es hacer que ustedes descubran que viven en una total irrealidad, producto de esos patrones que nuestro hermano Rafael enseña, nuestro maestro Rafael enseña a través de la biocoherencia. Una de las cosas que vamos a comprender hoy son cuáles son los niveles de enseñanza de un maestro de Dios. Los maestros de Dios no tienen un nivel de enseñanza fijo. Cada situación de enseñanza-aprendizaje entraña en sus inicios una relación diferente, si bien el objetivo final es siempre el mismo, hacer la relación una relación santa en la que ambos puedan ver el Hijo de Dios, que es libre de pecado. Ahora sí, una de las cosas con las cuales me siento orgulloso de graduar a estos maestros de Dios, porque un maestro de Dios ha trabajado en la ilusión de sus creencias, ha trabajado en la ilusión de sus costumbres, ha trabajado en su ilusión de lo que defendía a capa y espada a través de sus razones. La separación de la mente humana no nace con el cuerpo humano, porque se encuentra en el alma. En el alma, producto de esas experiencias que no pudo realmente partir con esos hermanos que nosotros en el curso de milagro lo llamamos testigos. La expiación no es otra que tratar de vivir ese instante santo en el cual comprendemos que lo que me señala mi hermano y lo que me apunta mi hermano es porque yo lo debo de sanar aquí. Si lo veo en él es porque lo debo de sanar aquí. Un maestro de Dios, los capítulos, como los llamo yo, las características, como los llama el curso de milagro, son estas. Cada una de las que hoy vamos a estudiar, para que esos pilares en los cuales nosotros tambaleamos, todo maestro de Dios debe de trabajar en su confianza. Los maestros de Dios tienen confianza en el mundo porque han aprendido que no está regido por las leyes que el mundo inventó. Está regido por un poder que se encuentra en ellos, pero que no es de ellos. Recuerden que cada persona maneja razones del mundo conglomerado que él defiende. Cada uno de sus programas, cada una de sus creencias, cada una de nuestras amargas y tristes historias crean alrededor nuestro mundo. Ese mundo, como lo dice aquí, los maestros de Dios, tenemos confianza en mi mundo, porque es el mundo que me lleva a conocer la parte de mí que debo de corregir. Yo no puedo ver el mundo de mi amigo Rafael, de mi amiga Nancy, de mi amigo Angelar, de mi amiga Azucena, de mi amiga Carmen, de mi amiga Diana, porque es a través de mi mundo que yo debo de trabajar, que yo debo de corregir, que debo de comprender cuáles son los programas y las conductas que yo debo de corregir, porque si la veo en mi hermano, tengo que verla, es porque ya está en mí. Aquí es donde yo digo y les pregunto a todos ustedes, ¿puede una computadora darme un programa que no tiene? ¿Cómo es que una computadora
no me puede dar un programa que no tiene grabado. Una computadora jamás puede dar ni mostrar algo que no tiene. Lo mismo pasa en la mente que ha defendido la división con Dios. Entonces, esa parte hermosa de nuestra historia humana es la que el curso de milagro me dice, está regido por un poder que se encuentra en ellos, pero que no es de ellos, porque la Biblia dice que no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios, es porque el poder en mi mundo, el que yo creo con lo que he creado mi mundo, con lo que yo programo mi mundo diario, mi agenda diaria como trabajador, yo creo una agenda, pero lo impredecible no lo puedo escribir porque no está en ella. Entonces, este poder es el que mantiene todas las cosas a salvo. Mediante este poder, los maestros de Dios contemplan un mundo perdonado, porque el maestro de Dios perdona su mundo, porque no puede juzgar lo que desde su inconsciente, lo que desde su espíritu está creando para que él logre ver lo que desde su inconsciente no podía entender. Buenas tardes, Ketty. Una vez que hemos experimentado ese poder, es imposible volver a confiar en nuestra insignificante fuerza propia. Es verdaderamente hermoso poder entender, Ketty, que tenemos que trabajar en una confianza plena, en una confianza no que te llene de orgullo, porque el orgullo forma parte de nuestro ego, sino de esa sabiduría que yace en el espíritu y que en la medida que trabajamos en la confianza, trabajamos en comprender de que es el Espíritu Santo al quien yo debo de confiar todas mis fuerzas y saber que es Él el que dirige mi vida, es Él el que logra crear todo en mi espacio humano, finalidad de que yo pueda ver lo que debo de corregir en mi hermano, en mí, que es mi relación en la que yo debo de trabajar conmigo mismo, es mi confianza la que yo debo de trabajar en mí mismo, la que yo no debo de buscar corregir en mi hermano, señalando sus descalificaciones y juzgándolo vanamente. Entonces, una vez que hemos experimentado ese poder, es imposible volver a confiar en nuestra insignificancia, fuerza propia, porque allí radica la paz de Dios. Recuerden que nuestro apostolado determina que nada irreal existe, nada real puede ser amenazado, allí radica la paz de Dios. Desarrollos de la confianza. El periodo de deshacimiento. El Maestro de Dios ha logrado llegar a deshacer lo que es una ilusión. Selecciona, estudia, renuncia a toda posibilidad que lo logre enganchar. Escuchen bien esto, a toda posibilidad que lo logre enganchar con el mundo de la ilusión. El periodo de inestabilidad y el periodo de logros. Hay algo que está dentro de esa clase que dicté, que iba a dictar, el sábado, cuando hablo sobre ser pobre es malo. Voy a adelantarles un minuto. Ser pobre no es carencia de dinero. Ser pobre es porque seguimos absortos y ahogándonos en esos patrones en donde lo único que defiendo es la ilusión de mi mundo. Ser pobre es no tener confianza en los seres que yacen en el Espíritu Santo y me mantienen unido a una capacidad astuta de poder ver que el Espíritu lo único que quiere en mí es que yo logre deshacer una ilusión que por mis vanas ideas y mis vanas elucubraciones, lo único que me dispara es a comprender que la ausencia de mi paz está arropada por una ilusión
que no tiene sentido. Creemos, no creo que los logros los he logrado porque forman parte de un merecimiento que nace en mí. Me mantengo en una inestabilidad mental, producto de una revalorización. Escuchen bien esto, una revalorización de todos aquellos aspectos ilusorios que de alguna manera, como lo digo en los cursos de psicoterapia, hay dos tipos de personas, los extremistas y los que dominan los extremistas. Sin alusiones personales, la mayoría de nosotros somos extremistas. La mayoría del terapeuta de cualquier índole es extremista, porque desarrollamos una capacidad de perder, fíjense bien esto, perdemos la capacidad de asombro cuando no podemos perder la capacidad de asombro, porque no hay nada más hermoso que vivir el presente como un niño inocente, capaz de enamorarnos y de admirar todo lo que se nos acerca a través de ese instante santo, puro y hermoso, que representa la unidad de mi mente con el espíritu que yace en mí. Entonces, la única forma de que nosotros logremos el desarrollo de nuestra confianza es comprender que hay partes de nuestro mundo que debo de deshacer, que ese periodo de selección no es otra cosa que esas razones que debo de buscar en mí, que son las que me han separado de mi pareja, me han separado de mis amigos, que debo de renunciar a ciertos aspectos alegóricos de gusto, de adicciones, de formas de comer que no me llevan a nada. Una de las cosas más fuertes, muchachos, es esa parte de renuncia en donde si hay algo dentro de mi alimentación que activa un proceso degenerativo en mí, yo debo de comprender a través de mi conciencia que esa comida que yo ingiero está desarrollando un proceso degenerativo y está acelerando mi muerte. ¿Cómo es que yo no tengo la voluntad de poder renunciar ante lo que no tengo poder, donde no encuentro la voluntad? ¿Cómo es eso que yo no encuentro en mi fuerza de voluntad para poder renunciar a un proceso de adicción? ¿Cómo es que permito que eso me lleve a acentuarse de una manera, a inestabilizarme de una manera que no puedo conseguir los logros de mi confianza? Pasamos a la número 2, honestidad. El verdadero significado del término es congruencia. Nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces. Ningún pensamiento se opone a otro, ningún acto contradice su palabra, ni ninguna palabra está en el desacuerdo con otra. Así son los conflictos, así son verdaderamente honestos. No están en conflicto consigo mismo a ningún nivel. Por lo tanto, le es imposible estar en conflicto con nada o con nadie. Una de las cosas en las que trabaja el Maestro de Dios es en la palabra honestidad. La paz que experimentan los Maestros de Dios avanzados se debe en gran medida a la perfecta honestidad y a la absoluta honestidad con la que se manejan en su cotidianidad humana. Hay algo, mis hijos, en la que todo maestro de Dios debe de trabajar. Y esto lo digo desde mi experiencia como terapeuta en mi consultorio. La palabra honestidad repercute en respetar las decisiones de las personas que ya están a nuestro lado, compartiendo y colaborando de cierta manera a la creación de mi mundo. Algunas veces, a través de esa inmensa codependencia, infringimos ese respeto que se merece
cada uno de nuestros participantes. A veces con nuestras decisiones, con nuestras disfuncionalidades, creamos familias tóxicas, relaciones tóxicas, producto de ese irrespeto, cuando hacia nuestros hijos, por un sentido de propiedad que generamos hacia nuestras parejas, creemos que es obligante que nos obedezcan. Entonces, esa parte es muy hermosa. El ser honesto en ese amor que nació gratuito dentro de nuestro corazón y que debe de ser dado gratuitamente. Por esa razón, me atrevo a decir que el Maestro de Dios no solo practica la honestidad, sino lo que está implícito en ella, como es el respeto hacia su semejante, y darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No puedo encontrar la paz sin un ápice de deshonestidad en mi mente. No debo en ningún momento ser deshonesto, ni siquiera en pensamiento conmigo mismo. Lo que yo pienso con lo que yo hablo, lo que yo veo con lo que yo siento. Y esa parte es la más hermosa de un curso de milagros, como lo subrayé aquí. La paz que experimentan los maestros de Dios avanzados se deben en gran medida a su perfecta honestidad. Solo el deseo de engañar el que es uno consigo mismo no puede ni siquiera concebir el conflicto. Pasa a otra página. Solo pueden triunfar porque no hacen su propia voluntad. Yo digo mucho esto a los alumnos, sobre todo de medicina china, cuando toco los puntos tierras de obsesión, cuando les hablo acerca de que las personas que tienen muchos problemas tendomusculares, tenemos que hablarle de qué tan honesto consigo mismo. Cuando le tocamos a esa parte de dolores, cuando ya la deshonestidad se está materializando con problemas tendomusculares, es hora, así como lo ha decidido el Espíritu, traerlo a mi mundo para yo aprender y buscar en mí lo que debo de sanar, en lo que debo de corregir en él, porque estoy buscando en mí, lo corrijo en mí, pero yo debo de corregir un cuerpo que veo como especialista en medicina china, lo veo como si estuviese tocando una flauta. Veo muchos puntos allí y son unos puntos en los cuales yo debo de colocar ciertas agujitas o cierta moza para poder hacer que ese cuerpo vuelva a resonar como el mismo espíritu lo ha decidido que vibre. Entonces, cuando llegan enfermos a mi consulta, yo sé que debo de tocarlos, aprender a tocarlos, para que pueda salir una melodía hermosa de esos cuerpos y de corregir ciertas patologías, producto de unos pensamientos que lo único que están mostrando es el alto nivel de exageración con la que esa persona ha sido deshonesta consigo mismo. Cuando toco esa parte de la descodificación en ellos inmediatamente comprenden de que el nivel de responsabilidad hacia ellos mismos ha sido vano y amargado. No se han percatado nunca. No se han dedicado ni siquiera un minuto para revisar o para, digamos, autoobservar esa parte interna que lo único que está haciendo allí es hablando a través de ese dolor, producto de ese alto nivel de deshonestidad. ¿Me logran entender hasta ahora, mis hijos? ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna pregunta acerca de lo que es honestidad? ¿Y cómo la maneja el curso? Ok, perfecto. Tolerancia. Los maestros de Dios no juzgan. Juzgar es ser deshonesto, pues es asumir un papel que no te corresponde.
Es imposible juzgar sin engañarse uno mismo. ¿Cómo es eso que yo, si juzgo, me estoy engañando a mí mismo? Si logro descalificar a un hermano, es porque no logro ver lo que a través del Espíritu me está mostrando ese hermano en mí. Yo estoy juzgando a mi hermano de un programa conductual que también está en mí, pero no me enseñaron, fíjense bien, no me enseñaron en ningún momento que mi hermano lo único que me viene a mostrar es lo que yo debo de corregir. Por eso el curso de milagro me dice, es imposible sin engañarse a uno mismo. Juzgar implica que te has engañado con respecto a tus hermanos. ¿Cómo entonces no te ibas a estar haber engañado con respecto a ti mismo? Juzgar implica falta de confianza, y la confianza sigue siendo la piedra angular de todo el sistema de pensamiento del Maestro de Dios. Si la pierdes, todo su aprendizaje se malogra. Sin juicio, todas las cosas son igualmente aceptables, pues en el caso, ¿quién podría juzgarla? Jesús lo dijo de esta manera: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. El Maestro de Dios no puede juzgar y al mismo tiempo esperar aprender. Para todo estudiante de la biocoherencia, para todo estudiante de un curso de milagro, mediten en estas palabras. El Maestro de Dios no puede juzgar y al mismo tiempo esperar aprender. ¿Qué hacemos en biodescodificación? ¿Qué hacemos en biocoherencia? ¿Qué hacemos en una psicoterapia? Nuestros pacientes llegan llenos muy de una mente que lo único que ha aprendido es atacarse a sí misma desde esos programas desde disfuncionales. Por eso termina diciéndole en nuestra consulta que su enfermedad es producto de un divorcio, producto de haber tenido un hombre disfuncional o una mujer infiel. Esa persona que ya se enferma en nuestro territorio, lo único que viene es absorta de sus juicios, de su intolerancia, de sus rabias y de sus resentimientos. Hay una enfermedad precisa en donde nos dispara inmediatamente hacia estos factores de rabia e intolerancia, como son los problemas de hígado y los problemas de la vesícula biliar. Una persona que se nos acerca, que nos busca como médico y quiere ser atendido porque tiene un hígado graso. Hígado graso, lo único que me determina es, fíjense bien, una persona que se está atacando a través de su forma de alimento. Está ingiriendo una cierta cantidad de alimento que lo único que está es atacándole su hígado, llevándolo a permanecer lleno de grasa, buscando una diabetes, buscando una hipertensión arterial, buscando un alto nivel de triglicéridos y colesterol alto. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido a través de la tolerancia, a través de este capítulo del milagro, es sin juicio, todos los hombres son hermanos, pues en ese caso, ¿quién se encontraría aparte? Entonces, ahora díganme, ¿acaso mi relación con mi forma de alimento tiene que ser vengativa? Si yo me estoy atacando a través de mi forma de alimento, ¿qué programa he activado? He activado un programa suicida y no me he percatado. No tengo fuerza de voluntad para poderle decir a las comidas llenas en grasa, no me sirven, no puedo ingerirla, no puedo seguir comiendo esos niveles de grasa porque de alguna manera van a afectar mi salud. Entonces, ese resentimiento y esa intolerancia que yo activo hacia las demás personas, yo la activo tan simplemente en mi almuerzo o en el desayuno o en mi cena.
con esa persona que me ama gratuitamente, con esa mujer, con ese hombre que me ama gratuitamente, con esos hijos que me deben amor, que yo les debo de mi amor, para que todo funcione amenamente posible en una relación. Pero entonces me encuentro que la tolerancia es la vitamina energetizante de lo tóxico que envenena una relación y no se puede tener la capacidad de aprender mientras yo estoy juzgando a mi hermano. Si yo pierdo esa capacidad de aprender por juzgar, hoy la recuperamos. Hoy la recupera ese maestro de Dios que se está graduando. De decirle a esa otra parte de su mente, hay una parte de mi mente que juzga a mi hermano, hay una parte de mi mente que no permite que yo vea lo que mi hermano me quiere enseñar, me viene a corregir en mí. Pasemos a la mansedumbre. ¿Alguna pregunta, mis hijos? Mansedumbre. El poder de los maestros radica en su mansedumbre, pues ha entendido que los pensamientos de maldad no emanan del Hijo de Dios ni de su Creador. Por lo tanto, unen sus pensamientos a aquel que es su fuente y así su voluntad, que siempre fue la de Dios, queda libre para ser como es. Para el Maestro de Dios, el daño es algo, hacer daño es imposible. No pueden infligirlo ni sufrirlo. El daño es el resultado del juzgar. Hubo algo hace muchos años, a través del curso Milagro. Eso fue hace como 5 años, dictando un curso. Expliqué qué es ser manso, qué es ser como un león y a la cantar hermoso ruiseñor. Nosotros buscamos, terminamos activando todos unos programas que a través de esos disparadores psicológicos terminamos entendiéndonos y sintiendo de que nos tenemos que defender de todo cuanto existe de nosotros mismos hemos creado. Allí radica la separación. Todo maestro de Dios tiene que aprender y bastar su proceso, dice el curso de Milagro, sacar a la mente pura e inocente a través de un juicio es ser violento y agresivo. Hacer daño borra completamente su función en su conciencia. Entonces me alejo de un nivel de conciencia en donde lo único que no logro entender es mis enfermedades. Hay un espacio dentro de la mansedumbre. Por cierto, recuerdo que esta fue mi exposición, mi tesis en el colegio de psicólogos cuando me estaba graduando de psicoterapeuta. Allí expliqué que el primer programa que era el de desprecio, porque cuando la persona siente desprecio es porque siente que está siendo atacado, y el primer pensamiento humanamente hablando que se activa en la mente de un niño al nacer es el del desprecio. Cuando es expulsado después de tenerlo todo en el vientre, después de estar en ese programa uterino recibiéndolo todo, luego es nalgueado para que logre gritar, colocado muchas veces no en el tórax de la mamá, sino en una plancha que está a casi a menos de 10 grados de temperatura. Luego me meten en la boca algo para sacarme el poco líquido amniótico que he tragado. Todo eso genera crear un programa que en nuestra cotidianidad humana, escuchen bien esto, vive
muy perennemente activado, porque vemos a través de ese juzgar todo lo que un hermano, mi esposa, un compañero, una persona esté haciendo mal, y allí radica de una vez lo que es ese descalificativo, que a la final termina atacándome a mí mismo. Termino defendiéndome de cuanta persona puede estar dentro de mi mundo. Trabaje a mi lado, viva conmigo, comparta si sea una sala de cine. Vivimos juzgando todo el tiempo y eso no es mansedumbre, porque el juzgar lastima mi hígado, lastima mi vestima a una relación que ya sea gratuita, que nació gratuita. Es difícil entender esto. Todos los lunes, Diana. Es difícil lograr comprender esto. A través de la biodescodificación, de la biocoherencia, logramos entender algo muy fácil. Cada vez que nosotros llevamos juicio, lo único que logramos ver es un código que se activó, pero como no hemos entrenado nuestra mente, se nos hace más fácil juzgar lo que acabamos de ver. Mas no nos detenemos por un instante a autoexaminar que yo creo y que tiene y que valida descalificar lo que yo estoy presenciando. Pero lo que no sabemos es que yo no tuve la capacidad de crear ese momento, de que hubo un poder superior que creó ese instante con la finalidad de que yo pudiese ver esa situación y poder buscar en mí el código que debo de corregir, pero no lo hacemos así. Tenemos que llegar a la gran comunidad Dragón Rojo para que nuestro maestro Rafael, a través de la biocoherencia, me lo pueda enseñar. Que todo proceso violento que yo juzgo y que descalifico, lo único que me dispara es una memoria conductual ancestral. Escuchen bien esto. Primero se activa un programa. El programa repercute en un patrón conductual. Ese patrón conductual resiente una memoria, activa una memoria que me lleva a generar una emoción que termina ayudándome a buscar en mi mente cualquier cantidad de conceptos que yo pueda tener para luego juzgar en lo que yo debía haber aprendido. Es una locura. Nuestra cotidianidad es una locura. Y vuelvo a repetirlo, nuestra cotidianidad es una locura. Ser manso, Javier, es no juzgar. Con que tú aprendas a no descalificar, como lo acabo de decir, a que todo lo que sucede en tu mundo es una memoria que se ha activado desde un programa muy implícito en ti, Javier, que viene de papá y que viene de tu mamá, que viene de cualquier de tu árbol genealógico, mas no te lleva a juzgar, porque es un momento, como me preguntaba alguien en estos días en WhatsApp, cuando me decía, maestro, ¿qué es un instante santo? Un instante santo, Javier, si estás dentro del grupo de WhatsApp, es muy sencillo. Es el encuentro que tú tienes con tu hermano y que él lo único que está colaborando es que tú encuentres la parte que debes de corregir de tu conducta, de tus programas. Eso es lo que se ha conocido y se conoce hasta ahora como biodescodificación y ahora en nuestra escuela, biocoherencia. Tenemos que aprender, Javier. Tenemos que aprender a que ser manso es no juzgar, porque ser manso es para mí, no es para mi hermano. Déjame responderte, Yuri. ¿Cuál es la cadena? Disculpa. ¿Cuál es la cadena? Pensamiento, emoción y juicio. Es muy sencilla, Julien. Un hecho activa un programa.
¿Cierto? Hasta ahí vamos bien. Un programa que activa un patrón conductual, un patrón que tú has heredado de tu árbol genealógico. Eso lo conocemos como memoria. Esa memoria, para que se pueda exteriorizar, Julien, necesita de ser sentida. No hay un ser humano en este mundo que no sienta, que no manifieste y que no crea su mundo desde su verdadero sentir. Pero para eso necesita una emoción. Sencillo. Una emoción que va a determinar y que le va a dar fuerza a ese pensamiento que tú no sabes de dónde nació. Y sale el yo. Sale la descalificación, sale la agresión, sale la separación, mas el maestro de Dios, como lo estamos aprendiendo hoy, es el que tiene la capacidad, es el que llegó a interiorizarse por un momento, buscar esa memoria en él, y no necesitamos de un edificador para que me pueda hacer llevar a través de una reprogramación a lo que han sido mis juicios ignorados. ¿Me entiendes, Julien? ¿Me entienden todos mis hijos? Así es sencillo, Julien. Eso lo he explicado mucho por WhatsApp. Porque en la medida que nosotros despertemos, fíjense que este año ha sido muy comprometedor para mí, porque veo que en el grupo de maestros de Dios del curso de milagro hay, creo que alrededor de más de 60 personas. Son ustedes los que le han dado fuerza a este momento. Fueron ustedes que volviera a aparecer, para que estuviésemos juntos por un momento y aclaráramos ciertas dudas. ¿Quién lo ha visto así? ¿Quién lo ha sentido así? Yo sentí que era el momento de comenzar de nuevo a dar el curso de milagro, pero fueron ustedes en diciembre y en enero los que le dieron forma a este día, a este momento, y es lo que quiero enseñar hoy desde estas características de un maestro de Dios. Es el trabajo de amor, es el trabajo de perdón, es el trabajo sin juicio, es el trabajo del júbilo, es la alegría del encuentro. Como lo dice allí, el júbilo es el resultado inevitable de la mansedumbre. La mansedumbre significa que el miedo es ahora imposible. ¿Por qué temer en un encuentro? Si yo estoy activando, fíjense que lo primero que activamos, y eso lo vamos a aprender en el curso de milagros durante este año, solo hay dos emociones en este planeta: amor y miedo, con sus variaciones como lo es el miedo, pero la unidad que representa el amor no es condicionado como lo dice Walter Rizzo. El amor es puro, porque el amor tiene que ser respetado por su benevolencia, porque es gratuito. El amor sin contemplar y sin esperar nada. Entonces fíjense bien esto. El júbilo va unido a la mansedumbre, tan inevitable como es el pesar acompaña al ataque. El júbilo va unido a la mansedumbre. ¿Qué es júbilo? ¿Quiere alguien explicar qué es júbilo para ustedes? ¿Acaso no es sentir gozoso, maravilloso en cada encuentro que yo pueda tener en mi cotidianidad? Desde ese primer momento que yo abro mis ojos, yo debo de llenarme de júbilo, de pronunciar solo una palabra, y es decir gracias. Es alegría. ¿Y quién no ha perdido la alegría en su cotidianidad por eventos circunstanciales, por situaciones conflictivas de cualquier índole, muchachos? Los maestros de Dios confían en Él y están seguros de que su maestro va delante de ellos, asegurándose de que no les acontezca ningún daño. Yo no voy a andar delante de ustedes. Es el Espíritu Santo
el que está delante de cada maestro de Dios. Por eso debemos de sentirnos alegres. Julien, perdón. Por eso debemos de sentirnos alegres, porque todo si se lo dejamos en manos del Espíritu Santo, Él no, vamos a dejar de creer en el concepto del malo y del bueno. Tenemos que aprender a ver lo hermoso y lo luminoso de cada una de las situaciones. ¿Por qué, Julien? Tan sencillo como eso, porque debemos de transformarnos en la vela que somos. Somos una vela encendida, no somos una vela apagada. El júbilo nos lleva a comprender la alegría interna, que la alegría proviene de ese amor puro y hermoso y lleno de confianza que debemos de establecerle al Espíritu Santo. Pasamos a la indefensión. Griselda. ¿Alguna pregunta hasta ahora? La indefensión nos dice, los maestros de Dios han aprendido a ser sencillos, no tienen sueños que tengan que defender contra la verdad, no tratan de forjarse a sí mismos, su júbilo procede de saber quién los creó. Cuando se abandonan las defensas, no se experimentan peligro. Lo que se experimentan es seguridad, lo que se experimentan es paz, lo que se experimentan es dicha y lo que se experimentan es Dios. Hace muchos años, cuando yo, y esto se los cuento como ejemplo, en el Espíritu Santo, hace años, cuando yo abrí mi empresa, yo tuve que contratar un bufete de abogados. Eso sucedió hace más de 24 años. Hoy por hoy, hace más de 13 años, cuando yo llego al curso de milagro y me hago maestro de Dios, hoy por hoy, mis hijos, yo no he utilizado más un abogado. Rafa es testigo de eso. Que hablamos cuando nos sentamos a conversar, yo le cuento de lo que fue mi vida antes de ser un maestro de Dios y mi vida como un maestro de Dios. Cuando yo comencé a sentir que no tenía por qué defender a nadie, descubrí que los miedos eran conmigo mismo. Cuando yo comprendí que no tenía por qué defenderme de nadie, vi el niño dejado, maltratado y golpeado por muchos. Entendí que todas esas indefensión solo eran memorias, que todas esas defensas, esas calificaciones y ese esfuerzo que yo hacía por defenderme, todo momento, lo único que activaba eran memorias que de alguna manera me llevaban a la desdicha, a la frustración y a esa tristeza perenne, en el cual vivía a diario. Algunas veces decía, ¿por qué yo terminé montando este negocio si a la final tengo tantos enemigos? Cada una de esas personas que de alguna manera llegaron a tener conflictos con abogados, fueron llegando uno por uno a este nuevo Mao, recapacitando y comprendiendo los errores que llegamos a cometer en el pasado. No, Pepa, tampoco así. No. Cuando alguien te ataca, primero observa en ti lo que debes de corregir. ¿Qué parte de tus miedos necesitan ser corregidos? Y luego, si así como tuviste la fortaleza de entrar en tu mente, en tu espíritu,
para ver la parte que debes de corregir, aunque tengas que decirle a esa persona, te amo gratuitamente, te honro y te respeto, pero a partir de este momento te dejo libre. Respeto tus decisiones, pero te alejas. Esa ha sido. ¿Por qué? Porque así como Jesús perdonó a los que lo crucificaron diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que dicen, Pepa, hay algo en la indefensión que te lo voy a leer. Y dice, lo que se experimenta, así es, así como lo dice Rafa, cuanto más grotesco es el sueño, más formidable y poderosas parecen ser sus defensas. Sin embargo, cuando el maestro de Dios no había nada. Esto es muy importante. Como lo acaba de decir Rafa, nosotros tenemos que aprender de que todo lo que se genera en nuestro mundo somos nosotros mismos, lo que de una forma inconsciente hace que la memoria crea en nuestro mundo una realidad que solamente tú tienes que percibirla como realidad para luego darle un cambio total a la irrealidad. No sé si me logro explicar. No sé si te logro convencer, Pepa, aunque no es la finalidad en este momento. Pero es tener la capacidad de poder decir, ya basta, porque es a ti a quien te debes amor, es a ti a quien te debes confianza, es a ti a quien te debes júbilo, es a ti a la que te le debes mansedumbre, es a ti a la que tienes que practicar la indefensión. Los maestros de Dios han aprendido a ser sencillos, no tienen sueños que tengan que defender contra la verdad, no defendemos ninguna verdad. ¿Qué es la verdad o qué es la mentira? Son conceptos que de alguna manera el humano ha comenzado a crear para poder validar la razón. Es un cúmulo de razones, Pepa. Claro, porque en eso se basa las primeras lecciones que hemos estado practicando estos últimos días. Cuando yo veo que lo único que estoy defendiendo son mis razones, quiere decir que lo único que estoy defendiendo son significados que de alguna manera, Javier, están activando memorias en mí y mientras, como lo dice Rafael, y mientras yo permita que se sigan activando memorias, voy a seguir permitiendo validar todos esos hechos de alguna manera. Eso es biocoherencia. ¿Por qué siguen apareciendo personas intolerantes en mi mundo? Porque yo permito que aparezcan, porque yo necesito el intolerante para que me pueda que hace el genio. Así es, Javier. ¿Qué hay en mí que logra traer ese ataque? ¿Qué parte de mis miedos yo debo de corregir, Javier? Como esa anécdota que yo les estoy contando. Pasamos a generosidad. La palabra generosidad tiene un significado especial para el maestro de Dios. No es el significado usual de la palabra. De hecho, es un significado que tiene que aprenderse y aprenderse muy bien, al igual que todos los demás atributos de los maestros de Dios. Este se basa al fin de cuentas en la confianza, puesto que sin confianza nadie puede ser generoso en el verdadero sentido de la palabra. Para el mundo, generosidad significa dar. En el sentido de perder, para los maestros de Dios, generosidad significa dar. En el sentido de conllevar. Dar. ¿Qué da un maestro de Dios? El maestro de Dios, como lo dice uno de los párrafos del libro del maestro de Dios, es: nosotros no hay un programa que determine la forma en la que tú vas a enseñar el curso de milagro. ¿Saben por qué? Porque cada persona es única, tiene una programación diferente, vino con una maleta de patrones a observar y a sanar todos esos patrones. Va a ver que desarrolla una técnica específica para ver
Y es desde esa técnica que él comienza a enseñar el curso de milagros. Rafa me decía cuando nosotros nos conocíamos que yo tenía una forma de hablar totalmente distinta, porque para mí todo es un programa, porque es lo único con lo que yo me he desarrollado toda mi vida. Soy publicista y lo único que he aprendido en mi vida es pasando mi cotidianidad es en programas para crear un diseño, programas para imprimir, una programación para la impresión, un programa para atender a un cliente, un programa para ir al banco. Entonces, lo único que logro ver en mi vida son programas. Así veo yo a la persona, mis pacientes cuando vienen, cuando me percato que lo único que vienen es absorta de un programa que deben de ser corregidos por ellos mismos. Yo lo único que me voy a encargar es a que ellos logren comprender que vienen adictos o subordinados o poseídos por un programa y ellos no logran cuestionar, la enfermedad logra desaparecer. Y yo no tengo la capacidad de llegar a ese programa y decirles, mira, te voy a deshacer el programa porque nadie lo puede. Mis hijos, nadie tiene la capacidad de poder entrar en la mente de una persona y poder deshacer una memoria. No, es la persona a través de esta generosidad que tiene que entrar en su mente y tener la capacidad de borrar una memoria a través de la generosidad, a través de la mansedumbre, a través del júbilo, a través Curso Milagro dice, el Maestro de Dios generoso en interés propio, pero no nos referimos aquí al interés propio del ser del que el mundo habla. El Maestro de Dios no quiere nada que él no pueda dar. Por lo tanto, no busca nada que sea solo para él. ¿Por qué? Porque se transformaría en un sufrimiento. Dejaría de ser un maestro de Dios porque cae absorto en los programas humanos, vuelve de nuevo a repetir un programa conductual, un patrón conductual, vuelve a resentir una memoria y no terminaría nunca por limpiar su mundo. Es muy sencillo. El curso es extremadamente sencillo. Desde ese amor que nos queremos reencontrar, mis hijos, es muy sencillo. Es verdaderamente sencillo. Podemos pasar a paciencia, Griselda. Ay, Dios. El resultado final puede permitirse el lujo de esperar y esperar sin ansiedad. Para el Maestro de Dios, tener paciencia es algo natural. Todo lo que ve son resultados seguros que ocurrirán en un momento, tal vez aún les sea desconocido, pero que no se ponen en duda. Los que están seguros del resultado final pueden permitirse el lujo de esperar y esperar sin ansiedad. Para el Maestro de Dios, tener paciencia es algo natural. El Maestro de Dios permanece ecuánime, tolerante, reconoce que todo lo creado dentro de su mundo ha sido para corregir una memoria, para corregir un programa. Y si ya hace enfermo, sabe que esa enfermedad forma parte de una memoria que debe ser corregida. Así, para eso se maneja la paciencia, que es muy bueno llevar. No se escucha, Carmen. Carmen dice que no se escucha.
confirme el audio. Ajá. Juan nos dice, se oye bien, totalmente. Fíjense bien, si lo llevo a la parte de descodificación, que es el trabajo, sí, que es el trabajo de un maestro de Dios, una de las cosas más importantes que tiene la paciencia es a corregir las patologías a nivel estomacal, a nivel pancreática. Cómo la impaciencia activa la intolerancia. Fíjense que la paciencia es el programa, pero tiende a activarse la impaciencia o el frenado suente para permanecer en la paciencia. Cuando la impaciencia se activan un sinfín de programas que comienzan a distorsionar de alguna manera. Fíjense bien, nosotros tomamos energía perversa a nivel estomacal. Las personas extremistas por naturaleza son altamente intolerantes. No manejan ni un ápice de paciencia porque no comprenden la lentitud de las demás personas. Son personas que viven aceleradas todo el tiempo. Son personas agresivas todo el tiempo. Son personas que carecen del sentido común y de la comprensión que hay dos tipos de personas en esta vida, que es el lento y el rápido. Esas personas generalmente te sufren del estómago. ¿Por qué trabajar la paciencia? ¿Por qué ser generoso conmigo mismo? ¿Por qué el Maestro de Dios desarrolla esa facultad tan hermosa, como lo dice el Cristo? Permítame leérselo. Tal vez esto no se extendió así en su momento. Con todo, el Maestro de Dios está dispuesto a reconsiderar todas sus decisiones pasadas. ¿Qué nos activa la intolerancia? La intolerancia nos activa un cúmulo de conceptos del pasado que me llevan inmediatamente a buscar algo en mí que pueda yo tener infinidades de razones para activar resentimientos. La paciencia no tiene límites. La impaciencia sí, porque la impaciencia termina cuando los hechos aparecen y el Maestro de Dios cree. Fíjense bien, el Maestro de Dios cree que a través de la impaciencia ha podido corregir un error, y es totalmente lo contrario. El Maestro de Dios trabaja la paciencia porque sabe que el encuentro es absoluto. La paciencia es la virtud de las personas que logran entender que el hombre se maneja a través de programas conductuales, de memorias ancestrales, de... Griselda, estamos sobre la hora. Fe. La fe es la confianza que el Padre de Dios tiene de que la palabra de Dios ha de resolver todas las cosas perfectamente. No solo algunas, sino todas comienzan generalmente poniendo su fe en la resolución de solo algunos problemas, manteniéndola así cuidadosamente restringida por un tiempo. Someter todos los problemas a una sola respuesta e invertir completamente la genera de pensar el mundo. Y solo eso es fe. Ninguna otra cosa merece que se le llame por ese nombre. El curso dice, la verdadera fe, sin embargo, no se desvía. Al ser conscientemente es completamente honesta. Al llegar firme goza de absoluta confianza. Al estar pasada en la ausencia del amor es mansa. Al gozar la certeza rebosa júbilo. Y al tener confianza es tolerante. La fe, por lo tanto, encierra en sí todos los demás atributos de los maestros de Dios. La fe, hay algo muy curioso, ¿no? y verdaderamente hermoso, que es tratar sobre esta característica del Maestro de Dios. El Maestro de Dios
cuando sabe que la paciencia es una de las virtudes, sabe que la fe es la reina de todas. En la fe están recogidas todas las demás características de Dios y de la de Maestro de Dios, por la sencilla razón, porque sabemos que el Espíritu Santo va delante de nosotros. Dios, con su infinito amor, con la certeza absoluta de que no tenemos la capacidad de crear consciente un día, porque las memorias yacen en lo más profundo de nuestro ADN y en búsqueda de ese cúmulo de sanaciones que de alguna manera tienen que aparecer. El curso de milagros también nos dice que a través de la fe llegamos a la certeza de que la paz es interna, de que la paz tiene un solo camino y es la honestidad, que la paz es ecuánime, es sincera, es honesta, llena de alegría la encontramos, llena de esa virtud fabulosa que corresponde nada más y nada menos que poder tener luego de que de alguna manera vamos a lograr la confianza en nuestra vida. Llegamos a la mentalidad abierta. La mentalidad abierta sucede de una ausencia de juicio, de la misma manera en que los juicios cierran la mente, impidiéndola la entrada al Maestro de Dios. De igual modo, la mentalidad abierta lo invita a cerrar. De la misma manera en que la condenación juzga al Hijo de Dios como malvado, de igual modo la mentalidad abierta permite que sea juzgado por la voz de Dios en su nombre. Hubo algo, mis hijos, que aprendí hace muchos años, y eso lo aplico con cada uno de mis pacientes. Por tan insignificante que sea la idea de que se nos venga a la mente para tratar a un paciente con cualquiera de las técnicas con las que hemos desarrollado nuestra capacidad de sanar y de corregir los errores, les digo esto: permanezcan con sus mentes abiertas, con un solo propósito. Una mente abierta es un canal abierto para el Espíritu Santo, para que sea Él el que hable, para que sea Él el que piense, para que sea Él el que actúe y logre deshacer lo tóxico en nuestras relaciones. Recuerden esto: mantener la mentalidad abierta es hacer que seamos un canal del amor, como lo hemos aprendido a través de cualquiera de las técnicas de sanación que podamos manejar. Mantener la mente abierta es sinónimo de unidad, de confianza, de fe, de júbilo, de mansedumbre, de honestidad. Todas ellas juntas hacen Maestro de Dios. Trabajar como Maestro de Dios. Para estas personas que se están graduando en este momento, de verdad me siento muy orgulloso, aunque sea esa palabra sinónimo de ego, y los felicito por su constancia, los felicito por su honestidad de permanecer en ese grupo, leer todos los días sus lecciones, practicarlo desde la unidad que somos con nuestra familia y comprender de que solo trabajando en nosotros podemos llegar a la comprensión absoluta de nuestra capacidad creativa, en donde a veces se nos escapa la vida aprendiendo técnicas de sanación, aprendiendo cuanto curso podamos pretender estudiar, y obviamos lo importante que es este libro abierto llamado cuerpo, y este libro abierto que es nuestra mente. Hasta aquí las 10 características de un Maestro de Dios. Los felicito, siempre grandemente agradecido porque me permitan de nuevo llegar a sus corazones desde el curso de milagros. Pronto estaremos dando numerología conductual con la finalidad de que ustedes puedan llegar más rápidamente a esos patrones y programas conductuales de sanación. Nacemos ya con una maleta ancestral. Nacemos con infinitos amas
que nos hacemos ciegos ante ellos. Y sí necesitamos de que aparezca un maestro de Dios, como estos maestros que se están graduando en este momento, con la finalidad de que podamos llevar luz. No necesitamos un programa de estudio, porque basta con que tú actúes al lado de una persona para que esa persona logre ver ese espíritu que está dentro de ese cuerpo, trabajando humanamente por la corrección de sus errores, por la sanación de su memoria y por la unión de nuestra familia. La idea del Maestro de Dios nace a través del curso de milagros con un propósito: poder cumplir con nuestra humanidad y con todas aquellas personas que de una u otra manera están unidos sentimentalmente a través de nosotros, con nosotros. ¿Alguna pregunta, mis hijos? Me gustaría responder algunas, si tienen alguna pregunta. Entonces lo damos por terminado, Javier. Desde la unidad que somos, desde la parte de mi mente que hay en mí, desde la unidad que somos. Gracias por mostrar en mí lo que debo de corregir. Gracias por permitirme de nuevo llegar a ustedes a través del curso de milagros. Gracias a ti, Pepa. Gracias, Simón. Nos vemos el próximo lunes por la misma plataforma Dragón Rojo. Gracias, Rafa, por permitirme de nuevo llegar a todas estas personas, por hacer mi trabajo de maestro de Dios. Gracias de nuevo y mil bendiciones.